Hola, soy Sulibet Gutiérrez Parra y con este proyecto veremos la evolución de la pedagogía a través del tiempo. Abarcaremos desde los inicios en donde padres e hijos iban de casa hasta la educación actual. Esto con el objetivo de que tanto alumnos como profesores mejoren sus técnicas y métodos de aprendizaje. Bueno, en unos minutos vamos a revisar grandes aportes de la pedagogía y acerca de la historia, la evolución que tuvo. Así que cada uno de nuestros compañeros va a hacer una gran aportación para que pueda saber los pasos que tuvo la pedagogía. Así que no se despegue de su lugar porque esto está por comenzar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eunice Martínez Calderón y bueno, vamos a hablar sobre la historia de la pedagogía. La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después del carácter internacional y sistemático de la pedagogía de la educación. La pedagogía hace aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no pretenda transmitir estos conocimientos, comenzando con la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua y brindando estos conocimientos. Hola, mi nombre es Sheila Seferina Alcudia. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y punto de referencia se encuentran son nomadismo, sedentarismo, caza, colección, supervivencia, alimento y elementos principales. En este momento comienza la transmisión de los saberes de los integrantes en las comunidades de los métodos de enseñanza que se encuentran en el Antiguo Oriente, que es India, China, Egipto y Persia, así como se encuentra en Grecia. En Egipto fue la principal de los primeros conocimientos científicos y escrituras, matemáticas, arquitectura. En la teoría permite la selección de los mejores estudiantes. Puntos importantes al gobierno. Mi nombre es Jesucita del Carmen Vera Pérez. Algunas naciones que aportaron en la pedagogía fue Persia, que se encargó de priorizar el entrenamiento físico, que después le secundó Grecia con la gimnasia. Grecia es el lugar en que parte el pensamiento occidental, con Sócrates, Platón, Aristóteles y Aristófanes. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza y disciplina como la música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía. En la antigua Roma, lugar en el que se dio el origen, la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho y la organización del gobierno. Los métodos romanos en los cuales se basaba la educación son la retórica, la gramática y la dialéctica. En el siglo VIII, los árabes conquistaron la península ibérica y surgieron las escuelas musulmanes. Los únicos que podían acceder a la educación formal y sistemática eran los reyes e hijos de los nobles, los que podían transmitir y fungir como maestros los sacerdotes. Los esclavos eran sometidos a largas jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. Mi nombre es Gloria Guadalupe Valenzuela Domínguez. Yo voy a hablar de la época feudal. Para los siglos XII y XIII surge la escolástica, que es el pensamiento que tenía como función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. En este momento donde se deteriora el feudalismo, cobrando importancia el comercio y los oficios, dando paso a la creación de universidades medievales, donde la Iglesia
cambió de rumbo educativo al inferir ciertos privilegios, facilitándoles recursos materiales a cambio de su presencia. Las principales universidades medievales se encontraban en Francia, Inglaterra, Praga y Polonia. Estas universidades tenían 4 facultades. En la facultad preparatoria o artística, facultad de artes, se enseñaban las 7 artes liberales. Esta facultad tenía el carácter de escuela media y en ella la enseñanza tenía una duración de 6 o 7 años. Al terminar los estudios, los egresados recibían el título de maestros en artes. Después se podía continuar los estudios en una de las otras 3 facultades que eran las fundamentales, como la teología, la medicina o de jurisprudencia. Estos estudios duraban de 5 a 6 años. En ella se recibía el título de doctor. El tipo principal de actividad docente en las universidades era de lectura de conferencias. El profesor leía un libro de texto y lo comentaba. Y también se organizaban debates sobre la base de las tesis, ponencias que se asignaba para ser examinadas. Hola, mi nombre es Andrés Rueda López y hablaré un poco de la Contrarreforma. En el año de 1484 a 1531 se publicó un libreto para la instrucción y la educación cristiana de los niños, que fue en Suiza por Ulrich Zwingli. Pero en Alemania, Martín Lutero tomó posición respecto a elaboraciones de sus colaboradores. Entre ellos estuvo Samuel Hertling, propugnador de la educación de los pobres. También estuvo Dury, Becky y Warburg. Lleva a cabo la reforma y la modernización de las escuelas. Otro gran pedagogo que también fue eslavo fue Juan Amos Comenius, en el año de 1592 a 1670. Él, quien fue el primero en plantear el término didáctica en su libro Didáctica Magna, libro en que se sientan las bases de los procesos de enseñanza-aprendizaje por el que tienen que atravesar los infantes para adquirir sus conocimientos en el momento dentro de un contexto particular. En otros temas también hablaré sobre la pedagogía tradicional, que comienza en Francia en los siglos XVII y XVIII. Esta se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en las instituciones escolares, fundada por San Ignacio de Loyola. También en el siglo de la Ilustración, que fue en el XVIII, florecieron grandes escritores y científicos que ejercieron poderosa influencia sobre la pedagogía, que fue Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton y Juan Jacobo Rousseau, que fue en el año de 1712 y 1778, con sus opiniones, obras, Emilio y el contrato social. También en ella hablamos sobre la pedagogía de Juan Amos Comenius y Reitichus, quienes proponen como principio esencial no enseñar más de una cosa a la vez. También está entre ellos la influencia de Kant sobre las escuelas, que refleja en la medida de buscar filosofías el deber de los fundamentos justificativos. También hablaremos de la filosofía de la escuela tradicional de John Locke. También nos habla sobre cómo la pedagogía tradicional es una inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atenciones y de esfuerzo. Bueno, con esto concluyo lo que es sobre la pedagogía tradicional. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Zoe Micaela Magaña Andrade. Les vengo a comentar algo acerca de la pedagogía moderna. Bueno, pues la pedagogía moderna nace en la segunda mitad del siglo XIX, pero esta se afirma y cobra fuerza en el siglo XX. La pedagogía moderna se basa en la coordinación amistosa entre maestros y alumnos, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo y pues también la escuela única, intelectual y manual.
Bueno, con el advenimiento de la revolución industrial, la pedagogía mantiene su estado de evolución con autores como lo es Juan Enrique Pestasoli, 1746 y 1827, también con Juan Federico Herbart, de 1776 y 1841, también con John Dewey, en 1859 y 1852. El otro autor que también contribuyó fue Emily Bliss. Ella pensaba en la escuela, en la educación, en una educación del pueblo dirigido a contratar la influencia ejercida por las familias populares. Ella compartía la experiencia de Ernesto Neumann. Decía que su objetivo de estudiar al niño en todos los aspectos del experimento psicológico en el ambiente normal del aula. La pedagogía contemporánea, bueno, esta surge en las primeras ideas del pragmatismo. En esta contribuye John Dewey con la corriente pragmática y el funcional. Él dice que el pensamiento se verifica en la acción considerando en función de las necesidades del organismo para la sobrevivencia. Dice también que con estos fundamentos, de paso a la creación a la escuela nueva o activa, que prosigue en las concepciones teóricas. Ovide de Crowley es el pedagogo y educador belga que se fundó en 1907. El contacto permanente de Crowley se sostuvo con niños de escuela ordinaria y de instituciones especializadas. Este se manifiesta en el método global de la lectura y en la globalización de la enseñanza. Bueno, en materia intelectual, la Escuela Nueva busca abrir la mente a una cultura general a la que se une una especialización en principios espontánea y dirigida después de un sentido profesional. En Estados Unidos es uno de los países que genera e invierte en investigaciones sobre los métodos de aprendizaje. Y pues bien, mientras que países como Suiza y Rusia generaron los grandes percursos del constructivismo y cognoscitivismo, Jean Piaget y Vygotsky y otros autores revelaron con Brunner y que aportan el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción verbal significativo de Ausberg. Estamos llegando al final de esta línea de tiempo. ¿Qué más puedes decir de qué has aprendido en esto? Bueno, sin lugar a dudas ha sido mucha información, muy bien puntuada y sobre todo muy bien resumida. No cabe duda que la pedagogía nos ha llevado hacia nuevos puntos en el crecimiento de la humanidad. Sin embargo, hay ciertas personalidades, además de ciertas acciones, que han sido clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los años. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un recuento a nuestros expositores en sus experiencias y opiniones personales acerca de lo que han recibido en este curso? Por ejemplo, con Eunice vimos ciertos temas importantes. Eunice, compártenos algunas experiencias acerca de cómo te impactó este proyecto y la búsqueda de información tan ardua que debiste de hacer para poder explicarnos a nosotros en qué consiste esa etapa de la pedagogía. Bueno, principalmente impacta en la forma de que hay que buscar información muy detallada sobre cómo se originó la historia de la pedagogía. Es importante saber la diferencia entre la educación y la pedagogía. En lo particular, para mí, esta línea de tiempo es importante saber cuándo fueron los años y los siglos en los cuales surgió la pedagogía y la educación. Claro, y ese punto que tú acabas de mencionar es clave, ya que si no podemos diferenciar entre la educación y la pedagogía, entran muchas confusiones acerca de cuándo comenzó una y cuándo empezó a desarrollarse la otra. Sin lugar a dudas, tu tema, Eunice, nos abre las puertas hacia nuevas fronteras en cuestión de los orígenes de la educación. Interesante, ¿no, Zuli? Lo que nos comentaba Eunice acerca de su experiencia y un poco acerca de su tema, ¿no? Sí,
La verdad sí se me hizo muy interesante porque pues no debemos siempre estar confundiendo que educación y pedagogía es lo mismo. O sea, y pues te acuerdas que íbamos viendo otros temas y nos empezaban que los orígenes, los métodos que han existido, ¿no? Por ejemplo, los orígenes que nos mencionaron después fueron de que iniciaban desde las épocas primitivas donde empezaban a cazar y todo eso, era que empezaban a educarse conforme con sus padres. No necesitaban de un maestro, de un guía, siempre iniciaban en la casa. Así es. Sheila puntualizó algunos de estos temas acerca de cómo la educación comenzó primero con las familias. Y otra de nuestras compañeras fue Sheila, la que nos dijo ciertos puntos importantes acerca de los orígenes de la pedagogía. Hola Sheila. Hola. Dime, ¿cómo fue tu experiencia en la elaboración de este proyecto? Pues que la pedagogía es muy importante porque así hay bastantes teorías en la cual puedes enseñar la enseñanza y de diferentes maneras, no solamente de una, sino de varias. Y realmente es como se da igual como la didáctica. Qué interesante teoría. Bueno, como hemos podido ver, Sheila nos comenta acerca de que gracias a la enseñanza hay diferentes formas de impartir información. Y es un punto muy importante, ya que si no hubiera variedad, no pudiéramos enseñar a diferentes alumnos. Zuli, ¿qué opinas acerca de eso? Sí, pero no hay que olvidar los primeros pedagogos que existieron, fue Platón, Sócrates, que fueron los padres, podemos decirlo, de la pedagogía, los que iniciaron con ella. Así es. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de lado los orígenes de la pedagogía, como por ejemplo en Grecia o en otras ciudades del mundo antiguo, en los cuales las técnicas de enseñanza eran muy rigurosas y empezaban desde casa. Así es, tenemos que recordar a los orígenes en Grecia y en otras ciudades antiguas. Jesucita nos habló algo acerca de eso. Jesucita, ¿qué podrías tú decirnos acerca de tu experiencia y cómo te sentiste al realizar este gran proyecto? En lo personal, considero que ha sido uno de los mejores proyectos porque así vamos aprendiendo cómo la pedagogía ha evolucionado hasta en estos tiempos. También, sin embargo, pudimos notar algunos métodos, como los métodos de la antigua Grecia, que se utilizaban en la disciplina, como la danza, la literatura, pero también no olvidando que la pedagogía va creciendo. Y en el día de hoy podemos ver los métodos como María Montessori, Jean Piaget, John Dewey, todo eso han sido como un ejemplo para nosotros, de estos futuros educadores. Así es, no hay que dejar de lado a todos estos grandes psicopedagogos que pusieron las bases para la enseñanza más correcta y funcional en nuestros días. Bueno, qué interesante, ¿no? Sobre todo en la antigua Grecia, que se basaban en cosas más divinas, ¿no? Zuli, coméntanos acerca de cuestiones más santas o cuestiones más de dioses, acerca de lo que pasaba con la educación en la antigua Grecia. No olvidemos que en la antigua Grecia no era como la educación de ahora, de que ahorita vamos a la escuela y aprendemos geografía, matemáticas, español. Siempre ellos creían en la teología, ellos tenían mucha creencia en eso. Siempre basaban su educación sobre eso, en las cosas físicas. Ellos creían mucho en los astros, era todo lo que estudiaban. Con esto empezaron la educación hace muchísimos años. Claro, sin lugar a dudas, cuestiones como la adoración a dioses o fijarse mucho en la astrología fue el punto clave en que la educación se fundamentaba. Sí, muy importante. Y muchísimas gracias, Jesucita, por compartirnos eso que tanto deseamos escuchar. Y bueno, continuando con la historia de la pedagogía, vimos la etapa feudal. Y Gloria nos comentó algo de eso. Gloria, ¿qué nos puedes comentar acerca de la educación y la pedagogía en la edad feudal? Bueno, en la edad feudal nos decía de que se implementaban talleres de arte, donde ahí tenía una duración de 6 a 7 años. Los que cursaban ese taller, cuando terminaban ya podían ser maestros de artes. En otro caso, los campesinos
implementaron una escuela, ellos mismos la crearon con el fin de que sus hijos llegaran a escuelas y también tuvieran una enseñanza. Le enseñaban a escribir o hacer otras cosas como pintar igual o danza, de los que ellos sabían que tenían un conocimiento acerca de eso por sus parientes. Interesante. Bueno, y sin lugar a dudas esto ha sido generacional, ¿no, Zuli? Sí, o sea, ves cómo va evolucionando, que al principio era sobre teología, ahorita todo se basa en el arte, en todas estas cosas, o sea, cómo podemos ver que va evolucionando la pedagogía, o sea, no nos quedamos en una sola cosa. ¿Te imaginas que en estos tiempos creyéramos todavía en la teología, cosas así? Así es, la cuestión de la enseñanza generacional ha permitido que grandes conocimientos sigan actualizándose a través de los años. Eso permitía que muchas personas tuvieran conocimientos básicos y los reforzaran. Como por ejemplo mencionaba Gloria acerca de la danza, las artes. Me imagino también que ahí se incluyen ciertos tipos de forjas, de estilos de pelea, de combate, entre otras cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, eso es muy importante recalcar. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos. También otro punto clave dentro de la pedagogía ha sido lo que nos comentaba nuestro compañero Andrés, el cual hablaba de las bases de la escuela tradicional, entre otras cosas. Andrés, cuéntanos acerca brevemente de tu tema. Bueno, según la pedagogía tradicional, se trata sobre cómo fue evolucionando la educación desde los pasados hasta ahorita moderno. Porque antes la educación era muy estricta, había mucho castigo, los niños no hacían, como quien dice, no hacían caso dentro o fuera del salón, siempre había esa rebeldía entre ellos con los maestros. Wow, impresionante, ¿no? Los maestros tenían difícil el enseñar en esas épocas, ¿no? Sí, era una tarea difícil Era una tarea difícil. Zuli, ¿quisieras hablar con Andrés acerca de otro punto de su tema? Pues sí, mira, en lo tradicional, ¿te acuerdas que siempre era lo que el maestro decía? En ese tiempo el alumno no tenía como por decir voz y voto por querer opinar cosas. Si el maestro decía tal cosa, se tenía que cumplir, siendo bueno, siendo malo, siendo verdadero, siendo falso. O sea, siempre en esa tradición teníamos que seguir. O sea, pero pues fue una educación que quizás no fue buena, o fue buena en su tiempo, pero ahorita ya no nos va funcionando, y pues tiene que ir evolucionando. Claro, porque los niños también ahorita son libres y antes se tenían que regir a conforme los maestros lo decían. Grandes aportaciones la pedagogía tradicional tuvo, la escuela tradicional. Sin embargo, como decía Zuli, yo siento que en su tiempo funcionó. Ahora es hora de cambiar. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Tiempo de ir evolucionando, por eso entró la educación moderna. Así es. ¿Te acuerdas? Que nos lo platicó Carelli. Carelli nos mencionó varios autores, varios métodos. Carelli. Hola, pues sí, bien como les comentaba, ¿no? De la pedagogía moderna. Pues antes, como ustedes comentaban, la pedagogía era rígida, era lo que el maestro decía, eso era lo que se tenía que hacer, pero ahora pues la pedagogía moderna se basa en el compañerismo entre maestro y alumno. Tienen que convivir entre maestro y alumno, y lo que el alumno comenta pues tiene que ser aceptable por el maestro, ¿no? Y bien, pues lo que el maestro les comenta pues tiene que ser también aceptable, y ellos se califican, por así decirlo, su comentario, la información que ellos dan se lo califican, en decir si están bien y en decir si están mal. Claro, un modelo constructivista, ¿no? Claro. En donde tanto el alumno como el profesor dan lo mejor de sí para aprender o para tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sí, y la información que ellos dan se construyen mutuamente el uno al otro. Claro, importante, ¿no? Recalcar el modelo constructivista y el hecho de que hoy en día que llevamos ese modelo en la mayoría de las escuelas del país, podemos ver los frutos, podemos ver cómo tanto alumno como profesor estamos avanzando. No solamente el alumno está aprendiendo del profesor, sino también el profesor está obteniendo nuevos conocimientos que el alumno ya puede traer.
conocimientos previos que pudo haber encontrado en otra de las grandes fuentes de información que hoy en día disponemos. Claro. Así es. Pero ¿te acuerdas que ahorita en la educación moderna ya el alumno ya es más libre de hacer cosas? Ya no es de que lo estén obligando. Por ejemplo, con el método Montessori, ¿te acuerdas que ella manejaba que los niños tenían que ser libres? Ella decía que tenían que tener juegos didácticos. Ella simplemente fue un guía que nos acompañaba, no fue una persona que tenía que estarnos diciendo qué cosas iban a tener que ir haciendo. Así es, la función de guía es la que desempeñan ahora en día los profesores y no simple y sencillamente la función de decir información o difundirla de manera que pueda ser comprendida. La incentivación de un nuevo ánimo y un nuevo deseo por aprender es algo que los profesores necesitan día con día estar implementando en sus aulas de clase. No, y algo muy importante es lo que los profesores le transmiten a sus alumnos, porque esa iniciativa que el maestro tiene de seguir aprendiendo y de compartir información es lo que le transmiten a sus alumnos, es lo que ellos quieren ahora. Claro, el alumno ya no solamente está esperando acerca del profesor la información, sino cómo la imparte, ¿no? Y sobre todo que sea una información clara, concisa, directa y que sea real. Kareli, para finalizar, cuéntanos acerca de cómo te sentiste al realizar este proyecto. Bueno, pues mira, te comento que pues fue importante. Es importante porque pues aprendemos de la evolución que la educación tiene ahora, cómo era antes y cómo es ahora. Es importante también porque conocemos los tantos métodos que existen para el aprendizaje que debemos de impartir y que debemos de recibir también. Así es. No cabe que tanta información en tan poco tiempo ha sido quizás abrumadora. Sin embargo, fue resumida especialmente para que sea entendida de manera clara. Zuli, acerca de la experiencia de tener un equipo que esté dedicado a la búsqueda de información real y a la realización de este gran proyecto, ¿qué te expresa? ¿Qué te sientes? ¿Cómo te sientes? Me motiva y me entusiasmo más a seguir queriendo haber escogido estudiar pedagogía, porque con esta línea de tiempo voy aprendiendo que hay muchos métodos en los cuales nos podemos orientar, nos podemos apoyar. Por ejemplo, a mí muchos métodos cuando son clases de Montessori, como lo he mencionado muchas veces, te enseñan muchas cosas, pero igual hay muchos métodos importantes y hay varias técnicas las que podemos ir utilizando cuando seamos futuros maestros. Así es, cuando seamos futuros maestros, cada uno de los exponentes que hoy aquí vio, sin lugar a dudas, podría ser uno de sus profesores o de sus hijos. Así que siéntase seguro de que toda la teoría revisada aquí será llevada a la práctica. Cada uno de nuestros compañeros ha sido una tarea ardua para ellos la realización de este proyecto, inclusive para nosotros la organización y la implementación de esta nueva técnica que llamamos enrieles, en la que podemos acompañarte a ti en este gran recorrido por la pedagogía.